Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Vitanares, estudiante de tercer trimestre, carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú. La materia es Derecho y Garantías Constitucionales. Y el tema de hoy es el estado de sección. El estado de sección, que en alemán significa Ausnahmezustand, que en teoría política, ¿sí?, ha sido introducido por el jurista alemán Carl Schmitt. Esto constituye la situación extrema del Estado, en la cual el soberano ejerce las facultades para determinar el enemigo público, trascendiendo y de ser necesario para proteger el bien público o el bienestar de la nación. El estado de sección en derecho constitucional es un régimen de excepción declarado en situaciones excepcionales. Se aplica en circunstancias extraordinarias que afectan la vida diaria o la cotidianidad de la seguridad de personas, nación o instituciones. Pueden ser restringidas las garantías constitucionales, salvo la garantía a la vida, derecho a la vida, la prohibición a la incomunicación o a la tortura, derecho al debido proceso, a la información y a todos los demás derechos contemplados en los pactos internacionales y en los derechos humanos intangibles. Se declaran situaciones donde no se pueden ser enfrentadas con las facultades ordinarias del presidente o del Ejecutivo Nacional. Su régimen jurídico lo deriva la Constitución y la Ley Orgánica sobre los estados de excepción. El artículo 337 en tal sentido define como aquellas circunstancias, ¿sí?, de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los o las ciudadanas. En tal sentido, la potestad para declarar el estado de excepción lo prevé el ordinal 7 del artículo 236. Son atribuciones del presidente o presidente de la República. Séptimo, declarar los estados de excepción y declarar la restricción de las garantías en los casos previstos en la Constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 232 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los estados de excepción. No modifica el principio de responsabilidad del presidente o presidenta, del vicepresidente o de los ministros, ni el funcionamiento ordinario de los poderes públicos, según lo dice y lo aclara el artículo 239. Ahora bien, el artículo 45 de la Constitución prohíbe a la autoridad pública o civil, militar, aún en estado de excepción, prohíbe practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El decreto de declaratoria del estado de excepción debe cumplir con las exigencias y principios y garantías establecidas en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, según lo dice el artículo 5 de la Ley Orgánica sobre estado de excepción. Debe tener una duración limitada a la exigencia de tal situación y que quiera afrontar sin que tal medida perdure y pierda su carácter excepcional y su permanencia. Ahora bien, el artículo 337 lo dispone solamente para acordar en el estado de excepción si las potestades ordinarias de la presidenta son insuficientes para hacer frente a dichos hechos y justifica tal régimen especial. ¿Cuáles son sus límites? Artículo 7. No podrá ser restringido con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 4 y el 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 27 y el 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y estas garantías son las siguientes: 1. La vida. 2. El reconocimiento de la responsabilidad o la personalidad jurídica. 3. Protección a la familia. 4. Igualdad ante la ley. 5. La nacionalidad. 6. La libertad personal y la prohibición y práctica de desaparición forzada de las personas. 7. La integridad física, personal, psíquica y moral. 8. No ser sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. 9. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 10. La legalidad y la irretroactividad a las leyes, especialmente a las penales. 11. El debido proceso. 12. El amparo constitucional. 13. La participación del sufragio y el acceso a la función pública. Y 14. La información. Reforma de la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículos 337, 338 y 339. Los estados de excepción, que son estos siguientes: estado de excepción, estado de alerta, estado de emergencia y estado de conmoción interior y exterior, y la emergencia económica. Estos estados de excepción son circunstancias de orden social, de orden político, de orden natural o ecológico, que afecten la integridad de la nación, de los individuos, de las personas o de las instituciones.
Los estados de alerta son las posibilidades inminentes de una situación capaz de generar catástrofes. El estado de emergencia de estado de conmoción de interior exterior cuando se ha cumplido las anteriores. Y la emergencia económica tiene que ver con circunstancias suscitadas a los eventos económicos extraordinarios que violentan gravemente la vida económica de la nación. Dentro de los estados de excepción en la historia de Venezuela tenemos lo siguiente. Esto ya hablando un poco de la historia. Sí, en derecho romano conocemos como un estado de excepción a aquella investidura que se llama dictadura. Era una institución que existía en Roma, en la República, cuando se le otorgaba una investidura plena al jefe de Estado con plenos poderes en los casos de guerra o en casos de sublevación. En estos momentos o en ese momento, generalmente, cuando finalizaba dicho estado de excepción o dicha dictadura, era cuando los motivos se consolidaba la paz y cesaban estos poderes dictatoriales. Esto para dar una parte de la historia. Ahora, con respecto a Venezuela, estos poderes extraordinarios se otorgaban. En el primer caso que se tiene corroborado es el otorgado a Francisco de Miranda en 1812, que para su entonces fue una comunicación al teniente general Francisco de Miranda del 23 de abril de 1812. También se le dio autoridad ilimitada al Libertador en el acuerdo del Congreso del 26 de febrero de 1819, en donde el presidente, hallándose en campaña, ejercerá la autoridad absoluta e ilimitada en las provincias aquellas en donde esté realizando su teatro de operaciones. El 10 de septiembre de 1861, José Antonio Páez dicta dos decretos. Uno, se hace jefe supremo civil y militar. Y dos, dice, mi gobierno durará hasta tanto se consiga la pacificación de la República, en cuya época se reorganizará conforme a la voluntad nacional. Los decretos de la Junta de Gobierno número 369 del 9 de julio del 46, del 20 de diciembre del 46 y del 11 de abril del 47. Y los estados de excepción de la Constitución de 1819 a 1858 tenemos la Constitución de 1819 en su artículo 20, sección 3, que habla sobre las funciones del presidente. La Constitución de 1821 que regula similarmente dichas leyes. Y la Constitución de 1936 que aumenta las garantías en favor de los ciudadanos. Dentro del estado de excepción de Venezuela tenemos este mapa mental conceptual que dice que está contemplado en la Constitución de la República de Venezuela en su título 3, capítulo 2, en su artículo 337, en donde el presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Esta literatura jurídica define al estado de excepción como una institución de carácter legal que entra en vigor en consecuencia de la aparición de circunstancias excepcionales, con diferentes clases como estado de alarma, estado de emergencia económica y estado de conmoción interior y exterior. Ahora bien, estas características las tenemos como su declaración, su gravedad del caso y su temporalidad de la declaración. Ya para dar una conclusión y final, tenemos que actualmente tenemos unos municipios fronterizos que se ven afectados por el estado de excepción, los cuales tenemos al Zulia, al Táchira y al Apure, y aquí tenemos sus municipios. Fueron impuestos debido a la violencia por grupos paramilitares en la zona y debido al contrabando. El estado de excepción siempre ha estado vinculado a los poderes del Ejecutivo Nacional. Siempre han estado y siempre van a estar todo el debido proceso para la protección de la nación y de sus ciudadanos. Muchas gracias.